Imagina que acabas de tocar la cima del mundo. Imagina que después de años de rechazos, de audiciones fallidas y de que te dijeran que solo eras una cara bonita más en la televisión, finalmente tienes en tus manos el reconocimiento máximo de tu industria. El mundo entero te está mirando, las cámaras no dejan de parpadear y tienes puesto un traje que cuesta más que el primer auto de tu padre. Cualquier otra persona en esa posición estaría en la fiesta más exclusiva de Hollywood, brindando con champaña y rodeado de lujos innecesarios. Pero el hombre que estás viendo en pantalla no es cualquier persona. Él es Michael B. Jordan, y mientras todos lo buscaban en las alfombras rojas después de ganar el Oscar, él decidió que no había mejor forma de celebrar su grandeza que sentado en un In-N-Out, comiéndose una hamburguesa de $6 con la misma humildad con la que empezó hace más de 20 años. Esa imagen lo define por completo, un hombre que alcanzó la gloria máxima pero que nunca permitió que la fama borrara al niño que tuvo que luchar contra corriente en las calles de Newark. Michael no llegó aquí por suerte, no fue un hijo del nepotismo, ni tuvo el camino pavimentado. Su historia es la de un atleta del alma que entendió que para ser el mejor tienes que estar dispuesto a recibir más golpes que nadie, y aún así mantenerse firme en tus convicciones. Es la historia de un joven que quería ser el siguiente gran nombre de la cultura pop, y que no descansó hasta convertir su nombre en una marca de respeto mundial. Prepárate, porque hoy vamos a entender cómo Michael B. Jordan pasó de ser un extra que nadie notaba a convertirse en el nuevo estándar de éxito, creatividad y poder en el cine moderno, porque al final del día su viaje nos demuestra que no importa qué tan alto llegues, si sabes quién eres, una hamburguesa sencilla siempre sabrá victoria. Para entender dónde viene esa hambre de triunfo, tenemos que viajar a Santa Ana, California, donde nació en 1987. Aunque su verdadero carácter se forjó en Newark, New Jersey, Michael no creció en una casa rodeada de guiones o cámaras. De hecho, la actuación ni siquiera estaba en su radar. Él era un niño deportista, alguien que amaba el baloncesto y que veía la vida a través del esfuerzo físico. Fue su madre, Donna Jordan, quien vio algo especial en él, algo que Michael todavía no podía notar frente al espejo. A los 10 años, impulsado por su mamá, empezó a trabajar como modelo para anuncios de periódicos y comerciales de televisión. Para el joven Michael, esto era simplemente un trabajo, una forma de ayudar y de estar ocupado, pero no era su pasión. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de mostrarte el camino. Sus primeros pasos en la actuación fueron pequeños, apareciendo en episodios de serie como Cosby y The Sopranos. Eran papeles de parpadear y te lo pierdes, pero fue suficiente para que el veneno de la interpretación entrara en sus venas. El primer gran punto de inflexión llegó en The Wire en 2002. Ahí interpretó a Wallace, un joven atrapado en el mundo de las drogas que buscaba una salida. Fue un papel corto pero cargado de una emoción tan real que dejó a la audiencia destrozada. Cuando su personaje salió de la serie de forma trágica, Michael no solo estaba actuando, estaba prestando su alma para contar la realidad de muchos jóvenes afroamericanos. A pesar de este éxito temprano, Michael seguía sintiendo que tenía que esforzarse el doble que los demás. Pasó años en series como All My Children, donde aprendió la disciplina de grabar todos los días, de memorizar líneas y de entender cómo funcionaba la industria desde adentro. Pero él no quería quedarse ahí. Michael tenía una firmeza interna que le decía que estaba hecho para cosas más grandes, para historias que cambiaran la cultura pop. Mientras otros actores de su edad se conformaban con la fama momentánea de la televisión, él estaba estudiando a los grandes, preparándose físicamente y esperando la oportunidad de demostrar que su talento no tenía techo. Fue una época de mucho esfuerzo, de aguantar el no constante de los directores de casting que solo veían en él un actor juvenil más, pero Michael no se rindió porque sabía que su viaje apenas estaba comenzando y que el mundo pronto conocería de qué está hecho un hombre que decide no rendirse nunca. Tras años de picar piedra en la televisión, Michael B. Jordan sabía que para alcanzar la verdadera grandeza necesitaba un papel que sacudiera la conciencia del público, algo que fuera más allá del simple entretenimiento. Ese momento llegó en el año 2013, con una película que marcó un antes y un después no solo en su carrera, sino en la forma en que Hollywood miraba las historias de la comunidad afroamericana. Fruitvale Station. En esta cinta, Michael interpreta a Oscar Grant, un joven de 22 años que fue asesinado por la policía en una estación de tren en Oakland durante la víspera del Año Nuevo de 2009. No era un papel sencillo, era una responsabilidad enorme. Michael tuvo que humanizar a un hombre que los medios habían intentado reducir a un simple titular, mostrando sus miedos, sus errores y sobre todo su profundo amor por su hija y su familia. La actuación de Michael fue tan potente y visceral que dejó a los críticos de cine sin palabras. Fue un grito de justicia
historia en pantalla que demostró que Michael no solo era un actor talentoso, sino un artista con el valor de cargar con el peso de una historia real y dolorosa. Pero este proyecto no solo le dio el respeto de la industria, sino también lo unió a quien se convertiría en su socio creativo más importante, el director Ryan Coogler. Ambos eran jóvenes, tenían hambre de triunfo y compartían una visión clara sobre el tipo de historias que querían contar. Esta conexión fue el motor que impulsó a Michael a mantenerse firme cuando las dudas aparecían. Fruitvale Station ganó el gran premio del jurado en el Festival de Sundance, y de repente aquel niño de Newark que no quería actuar se encontraba en el centro de todas las miradas en Hollywood. Michael entendió en ese momento que su carrera ya no se trataba solo de él, sino de abrir puertas que durante décadas habían estado cerradas para actores como él. Había pasado la prueba de fuego y estaba listo para el siguiente nivel, uno que requería no solo su talento emocional, sino una transformación física que dejaría el mundo con la boca abierta. El guerrero estaba despertando y la cima, aunque todavía lejana, empezaba a verse posible para alguien que decidió que su destino estaba en sus propias manos. Si Fruitvale Station puso a Michael B. Jordan en el mapa del cine serio, lo que vino después fue el golpe de autoridad que lo convirtió en una superestrella global. Michael y Ryan Coogler decidieron tomar un riesgo enorme, revivir una de las franquicias más sagradas del cine, la historia de Rocky Balboa. Pero no querían hacer una simple secuela, querían contar la historia de Adonis Creed, el hijo del legendario Apollo Creed. Para este papel, Michael llevó su firmeza a un límite físico extremo. Se transformó en un atleta de élite, pasando meses entrenando como un boxeador profesional, recibiendo golpes reales y moldeando su cuerpo para ser la viva imagen de la disciplina. Creed fue un éxito rotundo. Michael logró algo casi imposible: honrar el legado de Sylvester Stallone mientras construía su propia identidad en la pantalla. El mundo vio en Adonis a un hombre luchando por salir de la sombra de su padre para crear su propio nombre, una lucha en la que el mismo Michael se sentía identificado en su búsqueda de la grandeza. Sin embargo, el fenómeno cultural definitivo estaba por llegar en 2018 con Black Panther. En esta película, Michael no interpretó al héroe, sino al villano, Eric Killmonger. Pero no era un villano de caricatura, era un antagonista con una carga emocional y política tan fuerte que muchos espectadores terminaron dándole la razón. Su actuación fue tan magnética que por momentos eclipsaba todo lo demás. Killmonger no solo quería poder, quería justicia para los oprimidos, y Michael le dio una vulnerabilidad y una furia que lo convirtieron inmediatamente en uno de los mejores villanos en la historia del cine de superhéroes. Con el éxito masivo de Black Panther, Michael B. Jordan ya no era solo un actor, era un ícono cultural. Había conquistado la taquilla y el corazón de millones de personas que se veían representadas en su fuerza y en su discurso. Michael estaba mostrando que se podía ser un éxito comercial sin perder la esencia ni el mensaje social. Estaba en la cima, pero fiel a su arco de firmeza, sabía que ser una estrella frente a la cámara era solo la mitad del trabajo. Era momento de tomar el control total, de pasar de ser el hombre que seguía órdenes al hombre que creaba los mundos. Llegar a ser la cara de las franquicias más grandes del cine no era suficiente para un hombre con la firmeza de Michael B. Jordan. Él sabía que para controlar su destino y el de las historias que quería contar, tenía que dejar de seguir órdenes y empezar a darlas. Fue así como decidió dar el salto más arriesgado de su carrera, debutar como director en Creed 3. No solo tenía que actuar y mantener ese físico de guerrero que lo caracteriza, sino que ahora tenía la responsabilidad de liderar a todo un equipo detrás de cámaras. Michael demostró que su visión creativa no tenía límites, integrando sus gustos personales, como el anime, en las coreografías de las peleas, dándole una frescura al cine de boxeo que nadie había visto antes. Pero su ambición no se detuvo en la silla de director. Michael se convirtió en empresario y productor con su propia compañía, Outlier Society, siendo pionero en exigir cláusulas de inclusión en sus contratos para asegurar que hubiera diversidad en todos sus proyectos. Se volvió un creativo total, un hombre que no solo buscaba el éxito para él, sino que buscaba elevar a toda una industria. Pasó de ser aquel niño que su mamá llevaba a los castings a ser el hombre que hoy decide qué historias se cuentan en la pantalla grande. Se consolidó como una estrella que no solo brilla, sino que ilumina el camino para los que vienen detrás. Y así, tras años de una lucha constante contra los estereotipos y de demostrar una y otra vez que su talento era real, llegó el momento que cerró el círculo de su viaje. Michael B. Jordan se encontraba en el escenario más importante del cine mundial. Había ganado el Oscar, el reconocimiento que le decía que ya no era una promesa, sino una realidad indiscutible. El mundo esperaba verlo en las fiestas más caras de Beverly Hills, pero fiel a su esencia de Newark, que nunca lo abandonó, Michael hizo algo que rompió el internet. Se fue directamente a un In-N-Out. Ahí, con su premio a un lado y todavía vestido de gala, se sentó a comerse una hamburguesa sencilla, celebrando la grandeza de la forma más humana posible. En ese bocado estaba el sabor de todas las audiciones donde le dijeron que no, de todos los días de entrenamiento extremo y de todas las veces que decidió mantenerse firme en su sueño. Michael B. Jordan nos enseñó que la verdadera victoria no está
está en el lujo, sino en alcanzar la cima del mundo, sin olvidar nunca quién eres ni de dónde vienes. Porque al final el éxito sabe mejor cuando lo compartes con la humildad de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, sigue siendo el mismo niño que solo quería hacer sentir orgullosa a su familia.